Bien, me gustaría preguntarle inicialmente esta situación, ¿no? Es bastante contraintuitivo y lógico, pero real entiendo que el presidente de los Estados Unidos diga, en Washington hay más homicidios que en Bogotá, en Ciudad de México y en Perú, presentando hoy esta tasa de 27 homicidios por 100.000 habitantes y en Lima 8 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cómo se explica esto? Que me pareciera una locura pensar que en la ciudad, la capital de la potencia mundial, haya incluso más homicidios que en nuestra capital. Pero puede ser ahí una cifra algo engañosa. Explíqueme usted un poco eso, cómo se mide la tasa de homicidios. A ver, la estadística que usualmente se sigue internacionalmente es la de tener un ratio por el mismo número de habitantes para que podamos comparar una ciudad con otra. De lo contrario es difícil que uno pueda hacer una comparación. Es cierto, si yo tengo 180 asesinatos en una población de más o menos 700.000 personas, como es la del Distrito Federal, Washington, entonces eso me va a dar una tasa muy alta. Pero si yo tengo esa misma tasa, ese mismo rango de asesinatos en una ciudad como Lima, va a ser insignificante. Entonces, cuando uno analiza estos temas, tiene que tener en cuenta que estadísticamente el rango de tasas por número de habitantes, el propósito es poder comparar evoluciones de políticas de seguridad con un dato muy duro que es la muerte, ¿no? Que es quizás el dato más duro que existe porque lo otro está sujeto a denuncias y en este caso el cadáver es muy difícil de ocultar. Por lo tanto, es un indicador muy fuerte siempre a nivel internacional para evaluar cómo estamos a nivel de inseguridad. Ahora, en el caso de Trump, él quiere decir, digamos, visto de otra forma, mire qué bien está en el Lima y qué mal estamos acá. Ajá. Porque en Lima, ¿no? En Lima está es 300% menos que el Distrito Federal. Es decir, a mí me generó hasta cierto punto una suerte de comicidad la presentación de Trump, porque la lectura que yo tengo es que esto es, para variar, una movida política de su encono con el líder en Washington, Distrito Federal, que es demócrata. Y la policía de Washington es de alguna forma seleccionada y elegida, el jefe policial, por el partido que gobierna Washington, Distrito Federal, que son demócratas. Es más, inclusive si uno analiza los ratios de asesinatos en Washington, han tenido una disminución de un 30% con respecto a años anteriores. Por lo tanto, viene, digamos, implementando una política que está dando éxito en Washington. Pero, es cierto, hay otros estados y otras ciudades en Estados Unidos que tienen ratios de 3, 3.5, 4. El propio Washington como estado, no como distrito federal, tiene un ratio de 4 o 5 asesinatos por 100.000 habitantes. Sin embargo, lo que no dice el señor Trump es que hay ciudades que están también algunas bajo gobierno republicano, que tienen 50 por 100.000, 50 asesinatos por 100.000 habitantes, como San Luis. Baltimore tiene 35 por 100.000 habitantes, Detroit tiene 37, Chicago un poquito menos que Washington, 21, y hay varias ciudades más complicadas en Estados Unidos a las cuales él no ha Ujú. decretado esta suerte ¿cómo se puede decir?, de estado de emergencia, un poco para que acá Sí, nos entiendan bien, tal ¿no? cual, Es ¿no? como Tal cual incluso lo sí. llaman así, ¿no? Estado de Ujú. emergencia o condición de emergencia donde el gobierno federal toma control de la policía metropolitana y de un espacio por 30 días. Quizá podría Claro. decirme qué opina usted de los estados de emergencia en la medida que también ha sido la única receta aplicada por el gobierno de la presidenta Boluarte para abordar la Sí. seguridad ciudadana en nuestro país. Ese es el lado, como yo dije, hasta relativamente cómico que me hizo a mí pensar cómo Trump está siguiendo la receta de la señora Boluarte. Obviamente, los estados de emergencia tienen un propósito, siempre lo he dicho, un estado de emergencia tiene sentido cuando hay una labor de inteligencia previa, cuando hay la identificación de grupos criminales que están operando y que se requiere de un estado de emergencia, porque el estado de emergencia tiene, digamos, la ventaja de que se suspenden derechos fundamentales y permite
que se detenga a las personas sin mandato judicial necesariamente, igual se levanta la imputabilidad de domicilio, no se permiten reuniones. Entonces, esa es la ventaja, pero solamente tiene sentido la supresión de derechos fundamentales cuando hay un trabajo de inteligencia previa. Estoy seguro que Trump no lo tiene. Eso también responde básicamente a una salida política, como aquí ha venido siendo siempre las salidas de los estados de emergencia. Son salidas políticas para calmar la irritabilidad o la emotividad de la ciudadanía. Entonces, en el caso de Washington, que viene, como digo, disminuyendo el ratio de asesinatos, hay no le gusta a él que la capital de Estados Unidos sea gobernada por un demócrata. Y por lo tanto está en ese sentido de alguna forma diciéndole, tú no sabes hacer las cosas bien, o sea, hasta Lima está mejor que nuestra ciudad, entonces yo voy a intervenir la ciudad, ¿no? Eso es un poco su lógica, ¿no? Claro. Y bueno, sí. Ahora, me gustaría, a partir de la mención que ha hecho el presidente de los Estados Unidos de Perú, ir a nuestra realidad, ¿no? Ir a la situación de una ciudad capital como Lima, totalmente doblegada por los grupos de crimen organizado, ¿no? La semana pasada también analizábamos cómo ha crecido, digamos, el negocio de la extorsión, ¿no? En un país o en una ciudad donde antes el mayor ejemplo del robo era el robo de una cartera, el robo, digamos, el robo agravado o el hurto, ¿no? Ahora ya estamos en un nuevo formato y en un nuevo momento, ¿no? De extorsión, cobro de dinero, violencia con arma de fuego. ¿Ha mutado el delito en el Perú? Y en todo caso, ¿las autoridades, cree usted que están abordando como se debe esta nueva forma delictiva? Porque algunos dicen, oye, la extorsión no es nueva, ¿no? Pero sí pareciera ser nuevo que te matan si no pagas la extorsión, ¿no? Y que sistemáticamente van asesinando choferes. O sea, ese lado del delito, ¿cómo lo ve usted, no? Ya, regreso a la pregunta anterior cuando me preguntaba si los estados de emergencia tienen sentido. Y Sí. tiene sentido el estado de emergencia cuando hay ese trabajo previo y porque permite el control de un territorio en la medida que yo inclusive puedo establecer hasta toques de queda, restricciones del tránsito, Ajá. etcétera. Entonces, eso va a influir directamente en el robo en la calle, porque al restringir el tránsito, al yo poner más unidades policiales, más controles, más gente en la calle, se espera que obviamente ese robo callejero, esa actividad delictiva en el territorio va a disminuir en la medida que yo realmente distribuya mis fuerzas con inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos serias restricciones de comunicaciones, tenemos un caos en lo que es la dotación de vehículos para la policía, muchos vehículos inoperativos, no se ha invertido en aquellos rescatables para recuperar aquellos que son rescatables. Entonces, los estados de emergencia con esas restricciones logísticas no funcionan. Sí, son meramente declarativos, pero eso no va a funcionar un estado de emergencia para frenar la extorsión. La extorsión además no es un solo tipo de extorsión, en efecto la extorsión tiene mucho tiempo, sobre todo aquí asociada a construcción civil, que viene desde los 90, y hay extorsión también gubernamental, que es la conocida como la coima o conocida como los cupos que uno tiene que pagarle al funcionario municipal, eso también es extorsión, solamente que el lado del gobierno. Entonces, esas han sido básicamente los tipos de extorsión, pero que no generaban muertes necesariamente. Entonces, la muerte se ha convertido en esta incremento del tamaño de la extorsión, del negocio de la extorsión, se ha convertido la muerte en un poco el mensaje de fidelización. Es decir, tú, si no me pagas, te va a pasar lo que le ha pasado a esa persona que he acribillado esta mañana, ¿no? Entonces, ese incremento de la violencia viene acompañado de que la extorsión a su vez se ha multiplicado, es decir, no hay un solo tipo de extorsión, hay 9 tipos de extorsión en práctica ahora, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar el cobro de cupos que el gota a gota, requieren estrategias distintas, ¿no? Y requieren intervención legislativa distinta. Y yo tendría que liberar los topes financieros desde el Congreso de la República para que el negocio de gota a gota deje de ser negocio. Ahora, Entonces, sí.
Ahora, entendiendo, digamos, que reconoce usted como un fenómeno que ha cambiado, que tiene distintas variables, ¿no? Que la extorsión se Ujú. da en el transporte público, pero en otros ámbitos y en otras industrias o en otros sectores también. ¿Cómo podemos entender la línea que está siguiendo el gobierno para abordar este problema? Porque, por ejemplo, algo que llamaba la atención era la presidenta no dijo ni una sola palabra sobre la ola de asesinatos contra choferes del transporte público en su mensaje de 28 de julio. Entonces, lo lógico es pensar es que probablemente Palacio de Gobierno y el Ministerio del Interior no tengan una foto real de lo que está pasando. Y otros analistas, un sociólogo me decía la semana pasada, es que no tienen data centralizada, Santiago. Tiene SINADEF por un lado, de funciones, un observatorio del Ministerio Público, procesos que tienen carpeta fiscal, pero no tienes más datos, no tienes una entidad que centralice los datos, no tenemos idea de a cuánta gente se mata realmente, no tenemos idea de cuántas bandas de extorsión operan, o sea, pareciera que hay un gran desconocimiento que no nos permite ni dibujar el problema, ni describir la enfermedad. No sé si coincide con esa mirada. Sí, claro, es más, o sea, en el Observatorio de Crimen y la Violencia, que yo, digamos, codirijo, ya hemos hecho no solamente varias encuestas a nivel nacional para saber cuál es el impacto en los negocios, cuál es el impacto en la atención, digamos, y el equilibrio familiar, de las extorsiones, cuál es el impacto en general. Y una de las cosas que nos llama la atención es cuando pasamos ya a buscar y a encontrar soluciones, es el volumen de denuncias que tenemos en los registros de la policía. Y lo que decimos es una cosa muy sencilla, es decir, esas 70.000 denuncias acumuladas en los últimos 3 años nos daría una información de primera mano con respecto a poder modelar los tipos de extorsión, Claro. los mecanismos que se siguen, los horarios, los vehículos que se usan para la extorsión, las entidades financieras donde se deposita el dinero, las cuentas en donde se usa con más frecuencia, el tipo de vehículo tecnológico que se emplea para extorsionar. Eso lo hemos también encuestado y tenemos un uso muy importante del WhatsApp, por ejemplo, y del Facebook para extorsionar, y también de la mensajería telefónica. La mensajería telefónica yo la puedo controlar con Ocitel y Ujú. con el concurso de los operadores, pero no el WhatsApp ni el Facebook, Claro. porque para eso tengo que cerrar un convenio, que está durmiendo el sueño de lo justo del año pasado, que me permitiría tener con el grupo Meta en Washington un acceso mucho más rápido a la información, que Exacto. no lo tengo ahora. Qué buen punto ¿Sí? que usted toca, ¿ah? Porque está tocando a la aplicación WhatsApp ¿Sí? de la corporación Grupo Meta. Meta, que claro que tiene que ver en este asunto, ¿no? Mire usted, Australia está cerrando las redes sociales para menores de 16 años. Uno dice, si nos matan a 50 peruanos por año, vamos 41 peruanos según el observatorio de la Fiscalía. ¿No sería loco decir, le pongo un ban a esta aplicación, ¿no? La veto para que Ujú, no siga habiendo extorsión. ujú. Y el político que dijera eso levantaría muchas miradas, ¿no? Porque diría, ah, mira, capaz por ahí también va el problema. Pero Claro, se ve pero, que no es la, un pero caso la tan grande solución que no no va está ni por ahí. diagnosticado. A ver, La cuénteme. solución no va por ahí porque obviamente también se producen accidentes, ¿cómo se llama?, con carros, ¿no? Y yo no voy a dejar de usar los carros, me explico. O Ajá. sea, la tecnología, existen formas de poder obtener información de manera muy rápida. Lo que pasa es que este gobierno no ha sentado a la misma mesa para solucionar el problema de la extorsión, no ha sentado al sector privado. O sea, yo tendría que conversar con el sector financiero, que es el extremo, donde, es decir, donde se procede a depositar el dinero, o con el sector de telefonía, de los operadores más importantes, para en la misma mesa decir qué normas requieren ustedes Claro. para que ustedes puedan entregar la información, no tener que pasar, no sé, un proceso complicadísimo para obtenerla, qué se requiere para que ustedes puedan entregar la información al momento, Ujú. ¿no? Entonces, y eso, y lo otro, regresando al tema de las denuncias que le mencionaba, por favor, es cuestión de invertir dinero en inteligencia artificial y en Big Data. Yo meto esas 70.000 denuncias y decir, podría saber dónde, cuándo, a qué hora, cómo, qué tipo de extorsión, bajo qué modalidad, es decir, las horas en que se produce.
podría modelar y puedo hacer predicción y puedo empezar ya a abordar con inteligencia, obviamente, y buscarle soluciones al problema de la extorsión. Y eso tengo que combinarlo con otras medidas, que no lo voy a aburrir con todas las medidas que se pueden hacer. Pero tengo que controlar el ingreso a los penales, tengo que ponerle chips a las motos para tener también la posibilidad de controlar aquellas que se las roban o aquellas que se usan para el sicariato. En fin, hay una serie, pero la tecnología no está siendo empleada para el hecho contra el crimen y es lo primero que hay que hacer. Usar Ahora, la señor tecnología Valdés, y usar las coordinaciones. Para terminar, quiero pedirle su opinión respecto a este decreto supremo del 10 de agosto que anuncia un egreso inmediato de 4.500, más de 4.500 estudiantes de escuelas policiales. Pareciera que están acelerando la graduación de policías para poner más agentes en las calles. ¿Cómo ve esta medida? Y eso ya se ha hecho anteriormente en más de una oportunidad. En la época del terrorismo también, se aceleraron algunas salidas cuando teníamos 3 policías, por ejemplo, no una sola como tenemos ahora, no a partir de 80 y tantos, 88. Eso se hace cuando estamos en un momento de crisis porque la formación de un suboficial toma 3 años, en principio, en el papel, digamos, ¿no? Y son 3 años que, si imagínense un ingeniero que estudia para ser ingeniero y que se interna en una universidad y que duerme ahí todos los días, y estudia mañana, tarde y noche. Y lo mismo con un policía. Tiene muchísimo tiempo y por lo tanto se puede ver la forma de acortar el proceso de formación y que lo terminen el proceso de formación en las zonas, usualmente en las comisarías o en los centros donde son destacados. No van a hacer calle, no van a luchar contra el crimen organizado esos policías. Van a sustituir a otros para que estos otros que ya tienen experiencia puedan hacer la calle y puedan enfrentar la criminalidad. Pero lo que no nos dicen es cuántos son los que se van, porque estos son egresos normales, pero todos los años salen cantidades parecidas también, como consecuencia del límite de edad, de haber alcanzado el número que ya no tienen posibilidades de ascenso, la renovación de cuadros, etcétera. Entonces también hay en el neto, es decir, ingresos menos egresos, cuántos son los que quedan, esa información no nos la dio la presidenta. Interesante, ¿no? Porque obviamente también hay todos los años policías que se dan de baja, se retiran, pasan a una situación de ya no estar en activo y ahora se acelera, digamos, la graduación de más de 4.500 policías. Muy bien. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, con nosotros comentando, está a cargo de un observatorio de seguridad ciudadana también. Cada cierto tiempo mostramos sus reportes, creo que ya van por el segundo reporte, ¿no? A la espera... ya hemos publicado 3, el cuarto lo publicamos el mes que viene. Correcto. Entonces le anticipo la invitación para exponer ese cuarto reporte del observatorio que dirige. Un gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Hasta luego. Adiós.